Entonces, bueno, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Comencemos. La nueva serie de Teltónica es esta que está acá. Me complace en presentar a mi compañero y colega Oscar Morado de la oficina de Brasil. Mi persona, Jesús Palacios, el CTO de la oficina de Teltónica de Chile y Sales Manager, Sales Technical Advisor for LATAM and Américas. Actualmente estoy atendiendo casos de Canadá también. ¿Okay? Hoy vamos a conversar un poco sobre las puertas de enlace, que son la siguiente iteración a la serie 1 de los dispositivos que quizás ustedes ya conozcan previamente. ¿Okay? Vamos a empezar hablando de las características de hardware, primeramente porque son la parte más fácil de reconocer cuando tú tienes un dispositivo físicamente en tus manos. ¿Okay? Entonces, las características globales del dispositivo es que posee 2 tarjetas SIM card, tiene 4 entradas y salidas, 3 de ellas digitales, 1 de ellas analógica. ¿Okay? Tiene puerto RS232 y puerto RS485, tiene un puerto de Ethernet y también posee GPS. Algunos encontrarán una similitud con el dispositivo Root 955, que es un router ya con características más avanzadas, pero que tienen más o menos esta misma cantidad de periféricos añadidos y más o menos la misma capacidad de comunicación de todos estos periféricos con el exterior. ¿Okay? Solo que, bueno, este dispositivo es bastante compacto, es del tamaño de la palma de una mano, y adicionalmente a eso, pues, no tiene las mismas características tan avanzadas como las tiene el Root 955, ¿okay? Es un dispositivo un poco más pequeño, pensado para ciertos sectores, aunque veremos más adelante que posee varias VPN, 3 o 4 VPN distintas. ¿Okay? Las 2 tarjetas SIM nos dan algunos beneficios adicionales, como son el intercambio instantáneo entre SIM cards. ¿Okay? Si una de las SIM cards falla por algún motivo o su calidad de internet baja por algún motivo, por ejemplo, si tienen una torre cercana que comienza a saturarse a ciertas horas, el dispositivo lo pueden programar para que haga switcheo entre las 2 SIM cards. O, por ejemplo, si se cae un operador, él puede hacer failover hacia el otro operador. ¿Ok? También tienen un tema de que pueden utilizar SIM card convencionales, no necesitan SIM card multioperador, que normalmente traen un costo añadido porque tiene que haber un administrador de esa SIM card haciendo el switcheo. ¿Okay? Y por supuesto está la parte de la estabilidad y la confiabilidad que da a tener un respaldo de comunicaciones en determinado momento. ¿Okay? Sobre las entradas y salidas, 3 entradas y salidas configurables, pueden ser configuradas como entradas digitales o salidas digitales o la combinación de ambas. Tiene una entrada analógica que se puede utilizar también para leer parámetros de voltaje o de corriente de 0 a 20 mA, ¿okay? Configurables dentro del dispositivo. Se pueden hacer una gestión de eventos, por ejemplo, si se gatilla una entrada, activar determinado script, protocolo, salida o beacon dentro del dispositivo para que active a su vez otro proceso aguas abajo en toda la cadena de comunicación. ¿Okay? Y tiene una gestión de entradas y salidas personalizables, es decir, pueden cambiar cuáles entradas y salidas están activas, cómo están activas y si van a estar como entrada o como salida. ¿Okay? Tiene adicionalmente a eso conexión RS232 y RS485, súper útiles cuando se necesita hacer una expansión de algún tipo, conectar quizás algún lector de
más entradas y salidas que se comunique, por ejemplo, con el protocolo Modbus RTU, que el dispositivo lo incorpora, y lo incorpora tanto para el RC232 como para el RC485. El RC485, como sabrán, entre todas sus características, tiene la bondad de que permite extender el rango de conexión de múltiples dispositivos al mismo tiempo y escuchar los múltiples dispositivos por el mismo canal, ¿ok? Sobre todo cuando es muy útil cuando se tienen dispositivos aguas abajo que se comunican a través del protocolo Modbus, ¿ok? Los terminales son terminales con conectores de bloque que lamentablemente, bueno, no se aprecia aquí, pero son unos terminales que se pueden sacar, se hace la conexión, no es de tornillos, sino como caimanes de presión que sujetan los cables y luego se conecta nuevamente al dispositivo en este espacio que ven acá. ¿Okay? Y bueno, adicionalmente a todo lo conversado anteriormente, también tiene un conector RJ45 de 100 Mbps, por donde pueden conectar quizás una PLC, pueden conectar quizás una cámara para hacer un monitoreo específico y gatillar ciertas cosas que estén conectadas a esa cámara, quizás un semáforo, no sé, quizás algún tipo de control que va por computer vision, o quizás puedan gatillar barreras en los casos donde hay estas cámaras para detectar temperatura, sobre todo con el tema de la pandemia que nos está afectando a todos, y pueden quizás leer algún parámetro a través del RJ45, perdón que lo siga confundiendo, algún parámetro que lea la cámara y activar detrás alguna barrera, alguna puerta o alguna alarma de emergencia si detectan alguna persona con temperatura elevada, o para las cámaras de reconocimiento facial, etcétera. Son muchísimas las aplicaciones que se pueden dar en la automatización con este dispositivo porque permite la combinación de todas las entradas y salidas que tiene el dispositivo en un solo producto bastante compacto, y que además tenemos experiencias, con clientes a lo largo del mundo que sacan el dispositivo de la caja y lo colocan dentro de su solución integrada, ¿okay? Entonces tienen un circuito más compacto todavía dentro de una solución o un circuito electrónico quizás un poco más complicado de su compañía. ¿Okay? GPS, cabe destacar las bondades de tener GPS en estos dispositivos porque pueden gestionar a través de las distintas plataformas de dónde está llegando determinada información. También pueden hacer geocercas a través del dispositivo para evitar, por ejemplo, que algún activo de la empresa sea movido del lugar y lo puedan monitorear a través del dispositivo, obviamente siempre y cuando el activo de ustedes tenga alguna fuente de energía para mantener el dispositivo encendido. Más adelante vamos a ver que el consumo de energía de estos dispositivos es bastante bajo. ¿Okay? Alguien nos preguntaba si los dispositivos tenían batería integrada. No tienen batería integrada, pero tienen un rango de voltaje bastante flexible de 9 a 30 volts. Si no me equivoco, eso lo podemos revisar en la página, porque ahí también tenemos también dispositivos que tienen un rango de voltaje de 9 a 50 volts. Entonces se puede encender con una batería de auto sin ningún problema, ¿okay? O con cualquier otro tipo de batería de 12 volts. ¿Okay? Y bueno, está además mencionar que el dispositivo puede ser conectado al sistema de gestión de remota de Teltónica que se llama RMS, que ya de eso hicimos un webinar en semanas pasadas, de cómo permite el sistema gestionar múltiples dispositivos al mismo tiempo y ver el estado
actual del dispositivo en un determinado momento. ¿Ok? Desde el aspecto de software, porque lo que vimos anteriormente era el hardware del dispositivo, físicamente. ¿Qué tenemos y qué podemos hacer desde el punto de vista de software? Bueno, el dispositivo, obviamente, aquí en la presentación estamos viendo como un condensado de todas las características, pero las características que tiene el dispositivo son muchísimas, ¿ok? Las más importantes es que podemos hacer lista negra o lista blanca de operadores de servicios, sobre todo bastante útil cuando tenemos SIM cards multioperador. El dispositivo también incorpora un firewall que nos permite crear reglas de puertos específicos, abrir puertos específicos, sobre todo muy útil para el puerto Ethernet, cuando queremos que el dispositivo evite el acceso a ciertos puertos de Internet o que permita el acceso a puertos específicos en el puerto de Ethernet, sobre todo muy útil para las cámaras IP que utilizan puertos bastante específicos. Entonces yo lo que quiero es bloquear otros puertos para evitar algún tipo de intromisión en el dispositivo. Tenemos también OpenVPN. Creo que la inmensa mayoría de los asistentes lo conocen, pero para los que no, las VPN son protocolos de seguridad de Internet que te permiten conexión de punto a punto como si los dispositivos estuvieran conectados dentro de una misma red física. Okay, esto es muy útil cuando yo me quiero conectar a un PLC o algún dispositivo que esté conectado detrás del dispositivo Gateway TRV aquí en el puerto RJ45. ¿Okay? IPsec también posee el dispositivo, también como para encapsular conexiones entre dos localidades que están separadas remotamente, PPTP, L2TP, otros tipos de conexiones que están en el dispositivo bajo el menú de VPNs. ¿Okay? El dispositivo también tiene capacidad de ser Modbus TCP Master y esclavo. Ahorita vamos a ver más o menos las aplicaciones que tiene esto. Y Modbus RTO. Esto es básicamente un protocolo de conexión serial que se encapsula a través de Internet. ¿Okay? Muy útil para, no sé, barreras, dispositivos de medición en terreno, bombas, macollas en zonas petroleras, una infinidad de hardware actualmente que hay en el mercado que se conecta a través de estos protocolos. La pregunta de Felicito Manzano no la entiendo muy bien, si la puedes formular un poco mejor, pero por lo que entiendo, tú quieres saber si yo puedo consultar un dispositivo que esté conectado a través del RS485 o el RS232. Ya entendí. Bueno, los puertos seriales del dispositivo pueden ser configurados en modo bidireccional, es decir, el dispositivo que esté conectado detrás del RS232 puede estar mandando información constantemente sin necesidad de ser consultado. Y bueno, también puede ser consultado para que este dispositivo genere la respuesta. ¿El puerto Ethernet que posee el equipo es solo para LAN o se puede configurar como WAN? No, es solo para LAN, es para proveer de Internet a los dispositivos que estén conectados detrás de él. ¿Okay? No puede ser utilizado para alimentar el dispositivo. Tenemos otra serie de routers que sí tienen esta característica, como el Root 955, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, pasemos a ver las características de conectividad a Internet.
Bueno, la diferencia que hay entre los dos dispositivos, el TRB-245 y el TRB-255, recae básicamente en los tipos de módem que tienen ambos dispositivos. El TRB-245 tiene conectividad 4G y todas las tecnologías que vienen detrás, 3G y 2G, y el TRB-255 tiene la conectividad Cat-M1. ¿Okay? Quizás bastante de los asistentes conozcan esta tecnología de conectividad, sobre todo en el ámbito en el que estamos conversando actualmente, que se está conversando de dar de baja a la tecnología 2G, donde están la inmensa mayoría de los dispositivos de telemetría actualmente instalados. ¿Okay? Y bueno, también tiene conectividad en NB-IoT. ¿Qué significa esto para los menos versados en estas tecnologías de conectividad? Bueno, eso básicamente, en eso recae básicamente en la velocidad de transferencia de conexión y en los tiempos de comunicación de la información que viajan por los canales de Internet que se habilitan a través de la operadora telefónica. ¿Okay? Como vemos acá, hay varios tipos de conectividad celular de baja energía, low power, wide area, ¿okay? Conectividad de baja energía o de bajo consumo. Y bueno, en mobile, que vi que alguien hizo la pregunta de SigFix y LP1, no tenemos esas tecnologías. En su defecto tenemos estas tecnologías que están acá. ¿Okay? Y bueno, ¿en qué repercute esas distintas tecnologías para los que no manejan quizás un lenguaje técnico? Como vemos aquí, el LTE Cat 1 de categoría 1, la velocidad de transmisión es de 100 Mbps, ¿okay? De bajada, de subida es 5 Mbps, la latencia está alrededor de 110 a 15 milisegundos de la información en ser enviada por ese canal y obtener una respuesta. Tiene un consumo de energía relativamente bajo porque, como sabrán, los módulos al transmitir información necesitan irradiar una zona, iluminar una zona, y esto consume energía, y dependiendo de la tecnología que utilicen, pues va a consumir más o menos tecnología. Y bueno, permite cierta movilidad del dispositivo. El LTE Cat M1, que es el que se está pensando como el sustituto de la tecnología 2G para que se cuelgue de la tecnología ya existente 4G. Es una tecnología de muy bajo consumo de energía, tiene unas velocidades de conexión bastante bajas, de subida de 375 kbps, kilobytes, estamos hablando en este caso, de subida también estamos hablando de 375 kilobytes, un tiempo de latencia bastante corto, heredado también de la tecnología 4G o LTE, y un consumo de energía bastante bajo. Movilidad, sí permite la movilidad, es decir, usted se puede ir moviendo por toda la ciudad con el mismo dispositivo Cat M1. ¿Okay? Esta tecnología está más pensada, como en el caso del TRB-245, para transmitir paquetes de datos pequeños. Es decir, no está pensada para transmitir streamings de cámaras o información así. Simplemente datos seriales, entradas y salidas, datos bastante compactos. ¿Okay? Y por supuesto el NB-IoT, que tiene unas velocidades de bajada muchísimo más bajas que el TI Cat M1, y de subida también tiene velocidades bastante bajas. Los tiempos de latencia pueden llegar hasta 10 segundos, es decir, la información no te llega en tiempo real, sino que tarda cierto tiempo en llegar al sitio y en ser respondida. Tiene un consumo de energía muchísimo más bajo que Cat M1, pero tiene la contraparte de que no permite movilidad. Es difícil para las antenas estar
cambiando de torres si usted tiene el dispositivo moviéndose por toda la ciudad. Está pensado para que el dispositivo viva en una localidad y desde allí transmita información. ¿Okay? En este momento, como les comentaba anteriormente, se está conversando sobre la desconexión de redes a nivel global. Me corregirán las personas de España, pero creo que en España ya se está hablando de desconectar el 3G, inclusive antes de desconectar el 2G. Y aquí en Latinoamérica, pues, se está conversando ya sobre la desconexión de las redes 2G, que es donde hay una inmensa cantidad de dispositivos de telemetría de diversas índoles. ¿Okay? Otra cosa que nos complace mucho de esta tecnología de baja energía, de conectividad, es que los dispositivos y los módulos son más económicos. ¿Okay? Esto es una muy buena noticia para muchos. No es una tecnología nueva que va a ser más cara. Todo lo contrario, se está pensando precisamente para que sea bastante económica y accesible. Los planes de datos también son más baratos porque algo que le encanta a las operadoras es que estas conexiones esta conectividad mobile de baja energía no satura las antenas tan fácilmente como lo puede saturar un dispositivo de 4G haciendo streaming y utilizando un ancho de banda bastante importante. El ancho de banda que utilizan las tecnologías Cat-M1 y NB-IoT es bastante pequeño, ¿okay? Por lo que no utiliza muchos recursos de la torre de transmisión. El bajo consumo de energía, esto tiene también una repercusión importante en la capacidad de penetración de la señal, es decir, la señal se puede transmitir mucho más lejos. Acá en Chile el Cat-M1 está o va a funcionar en la banda 28 o 700 MHz, lo que significa que el poder de penetración de esta banda es bastante amplio. ¿Okay? Y bueno, está optimizado para IoT, ¿okay? Para todo lo que sea telemetría. Compatibilidad del dispositivo con RMS, todos los routers de Teltónica, todos los dispositivos de transmisión de datos de Teltónica son compatibles con el RMS. Como ya había comentado en el webinar anterior, pues el RMS nos da la característica de que podemos configurar y desplegar múltiples dispositivos al mismo tiempo. ¿Okay? Podemos hacer actualización remota del firmware del dispositivo y podemos configurar múltiples dispositivos al mismo tiempo, aun cuando el dispositivo esté desplegado. Podemos tener acceso a un dispositivo que esté detrás del TRB245, del TRB255 o de cualquiera de los routers de Teltónica, y podemos generar informes. Esto le encanta sobre todo a los bancos o a estas empresas que auditan a las empresas que les prestan servicios de telemetría, y estos informes permiten una cantidad de información de parámetros de estado de salud del dispositivo, tiempos de conexión, de transmisión, operador al que está conectado, en fin, todos los parámetros que puede visualizar el gateway. Alertas, súper útil en el momento en que algún dispositivo se desconecta de la red, algún dispositivo supera o va por debajo de algún umbral específico, y se presta toda esta información también para hacer datos de estadísticas de conexión, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde muchas veces las torres están saturadas y la conexión del dispositivo puede que no sea la óptima. Entonces uno ve el comportamiento de la gráfica de conexión y de velocidad de conexión a lo largo del tiempo a través del RMS. Proyectos para el TRB2, para la serie del TRB2, pues muchísimo.
soporta protocolos industriales, soporta interfaces industriales tipo Modbus TCP o RS485. Tiene más de una interfaz, la física y la que podemos ver a través del RMS. Tiene dos tarjetas SIM card para un mejor respaldo de comunicaciones, GPS para hacer un monitoreo del dispositivo y de su situación física y geográfica, y podemos hacer control de entradas y salidas. Entonces, cualquier proyecto donde ustedes necesiten cualquiera de estas características es el ideal para este dispositivo. A mí a veces no me gusta la parte de casos de uso, que es lo que vamos a ver a continuación, porque mentalmente condiciona y limita a nuestros clientes a pensar de que este dispositivo puede ser usado solamente bajo estos casos de uso, y no es así. El dispositivo puede ser utilizado bajo múltiples casos de uso y en cualquier caso en donde ustedes necesiten conectar algún instrumento, aparato, dispositivo de control, robot, etcétera, cualquier cosa que necesiten conectar y monitorear a través de Internet. Pero estos casos de uso sí son bastante útiles para mostrarnos como algunos escenarios típicos donde estos dispositivos pueden ser implementados, ¿ok? Aunque repito, no limiten, por favor, el dispositivo solamente a estos casos. Son muchísimos más y los pueden ver en la página de Teltónica en la sección de casos de uso. Hay muchísimos casos de uso. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos. Un caso típico donde utilizan este dispositivo es en la automatización de fábricas. ¿Okay? Necesitan estar haciendo control o monitoreo de un site que está haciendo algún proceso donde tienen conectados PLC, tienen una interfaz gráfica SPLC y necesitan acceder a esa interfaz gráfica. Tienen quizás un par de sensores de temperatura y humedad y quizás un botón de pánico o RFID, un lector RFID. Este dispositivo permite conectar múltiples interfaces RS485, RC232, entradas y salidas, monitorearlas y controlarlas al mismo tiempo. ¿Okay? Y al mismo tiempo también pueden estar monitoreando información Modbus TCP a través del puerto Ethernet. ¿Okay? Pueden hacer todo al mismo tiempo, no tienen que deshabilitar una interfaz para habilitar la otra. Y tienen la ventaja de que pueden utilizar el dispositivo como backup en caso de que la línea principal de conectividad a Internet se caiga. ¿Okay? Un caso bastante exitoso acá en Chile es el de gestión y control de obras de construcción. Desde aquí puedo ver unos 3 o 4 grúas de sitios donde se están construyendo y es súper sabido de que en estos sitios tienen poca posibilidad de instalar sitios con internet, ¿okay? Por un tema de permisología, el sitio todavía está en construcción y no tiene las acometidas de cable para hacer conexiones de internet y para controlar ciertas cosas como un generador diésel, como una barrera de seguridad, acceso, controlar el acceso del personal, por ejemplo, monitorear trabajo y leer cámaras en determinado momento. ¿Okay? Entonces, lo ideal para estos sitios que están en construcción, que a veces necesitan cierta movilidad, porque la caseta de monitoreo o de vigilancia tiene que moverse para cumplir ciertos protocolos de seguridad, o necesita moverse para hacer una construcción en el sitio donde está, este dispositivo es ideal porque les permite una conectividad a cualquier sensor o a cualquier dispositivo que necesiten monitorear
de manera fácil y rápida. No tienen que hacer ninguna cometida de cable más allá de la energía propia que va a necesitar el dispositivo, que repito, puede ser alimentado con la misma energía de la grúa o del camión o del sitio donde vayan a hacer el monitoreo de datos. ¿Okay? Gestión y control de turbinas de viento. También es una área en donde se están utilizando estos dispositivos muchísimo, sobre todo en Europa. Quizás acá en Latinoamérica nos falta un poco de energías verdes, pero en Europa se están utilizando muchísimo estos dispositivos para hacer el monitoreo de los distintos parámetros de la turbina y ofrecer un backup en caso de que la línea principal de comunicaciones con la turbina se caiga. Súper útil porque en estas turbinas tienen puntos críticos de velocidad de la turbina que no puede alcanzar ciertos umbrales y pueden aplicar frenos de emergencia y sería súper contraproducente si ese freno de emergencia no es activado porque la comunicación se cayó. Entonces el dispositivo permite no solamente una conectividad de respaldo hacia 4G, sino que también tiene múltiples SIM card en caso de una eventualidad. Quizás un proyecto análogo al de, en cierta forma, al de las turbinas, gestión de turbinas de viento, pueden ser las macollas petroleras. Son instalaciones donde tienen también un dispositivo giratorio bombeando producto y están ubicadas, están desperdigadas en zonas más o menos extensas. ¿Okay? Y tienen múltiples taladros instalados en un área que puede llegar a ser de varios kilómetros y todos esos taladros pertenecen a la misma macolla o al mismo pozo petrolero. Y tiene una topología geográfica más o menos similar a la que pueden tener las turbinas. Son instalaciones medianamente grandes que necesitan cierto monitoreo para que no se derrumbe el pozo o para no dañar el pozo, por no bombear la cantidad de crudo, liviano o de solvente en esa macolla. Y esto da una conectividad no solo de respaldo, sino una conectividad crítica, porque normalmente esas regiones donde se instalan esos taladros están sumamente aislados de toda civilización, ¿okay? De hecho es lo preferible porque son actividades bastante invasivas. Entonces, este dispositivo, ustedes llegan, lo alimentan con lo que estén alimentando el taladro y pueden enviarle información a internet y hacer la monitorización de lo que necesiten hacer de esa macolla. Bueno, ahorita paso a la parte de preguntas y respuestas. Ya tengo una buena colección allí de preguntas. Mantenimiento de torres de telecomunicaciones, súper crítico también, sobre todo para hacer una comunicación fuera de la misma banda de la torre de comunicación. Pueden tener el dispositivo allí controlando un par de parámetros, por ejemplo, las puertas de la caseta principal, donde están metidos todos los instrumentos. Esto es súper útil, sobre todo en los países donde la seguridad personal no es la más óptima, y estos sitios que normalmente están en zonas más o menos alejadas sufren cierto vandalismo. ¿Okay? Pueden tener una cámara, acceso a la puerta controlado y controlar o monitorear el mismo controlador de la estación. ¿Okay? Mantenimiento remoto de Cisco, ¿okay? De sites Cisco. También lo pueden hacer fuera de banda, ¿okay? Incorporando el dispositivo a la red de cierta manera a través del puerto RJ45 o permitiendo resetear la consola o acceder a la consola de comando de un router Cisco a través del puerto RC232. ¿Okay? Y esto te da la posibilidad de que si la red Cisco se cae por algún motivo, tú puedas reiniciar
esa red que tienes allí sin necesidad de mandar a un técnico y que puedas monitorearla y poder atender eventualidades en un momento determinado, sobre todo en estos casos donde estamos en cuarentenas bastante estrictas y no podemos estar mandando a un técnico a cada momento. Entonces podemos monitorear esa red Cisco sin comprometer la integridad de la topología por incorporar un dispositivo ajeno a esa topología. También comunicaciones de redes y subestaciones. De esto tenemos también unos buenos casos de éxito, no solamente acá en Chile con Enel, sino en otras partes del mundo, donde se hace monitorización de los controladores de múltiples subestaciones en un determinado sitio. ¿Okay? Se monitorea el controlador, el SCADA o el PLC de lo que esté allí, y como sabemos, en estas estaciones es crítico no tener un monitoreo constante porque esto puede ocasionar daños a aguas abajo. Bueno, ya me adelanté un poco, pero es lo mismo que mencionaba anteriormente, el monitoreo de oleoductos y gasoductos. Pueden monitorear los parámetros de los taladros o de los gasoductos que transportan producto crudo o en forma de gas. Sabemos lo crítico que es monitorear estas instalaciones y sabemos lo aisladas que normalmente están estas instalaciones de toda civilización, incluso por temas de seguridad, porque lo que se transporta por allí normalmente es producto volátil. ¿Okay? Entonces, bueno, ya estamos aproximándonos al final del webinar. Las ventajas claves del dispositivo es combinación de múltiples interfaces, series y de internet. El precio es, créanme, por favor contacten a su manager de ventas local. El precio de estos dispositivos comparados a otros dispositivos de otras marcas es bastante competitivo, ¿okay? Muy competitivo, lo que permite una escalabilidad bastante a muy bajo costo, y te ofrecen distintos tipos de conexiones para atender distintos tipos de casos que tengas en algún momento específico. Entonces, bueno, los valores de Teltónica. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho bajo esta situación